Buenas. Buenas, voy saludando para los que vayan a ver el vivo después, ¿no? Porque en realidad todavía no hay gente en el vivo. Pero bueno, si se perdieron el vivo y lo están viendo ahora, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos ahí, esperar que se vaya llegando la gentuza. Hola, ¿qué tal? Yo no soy Nancy, como podrán ver. Vamos a mandar acá a Soli. Así nos unimos un ratito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme mientras. Así que vamos a ver. Me voy a unir un ratito nada más para avisarle a la gente que ya estamos. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Cómo empezó su lunes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estamos para el vivo? ¿Ustedes me escuchan doble? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se han estado sintiendo? Yo la verdad hoy lunes no sabría cómo definirlo. Los lunes son como medio extraños. Más si no curso. En realidad hoy pegué faltazo, pero tendría que haber ido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Genial. Maca, la de abrazos que calma se parece a vos. ¿Viste? Encima, eh, hubieron problemitas ahí para poder conectarnos. Pero bueno, ya estamos. Mami, si estás escuchando, abrirle a la perra porque está llorando, porfa. Hola, Benja, ahí vi que se unió. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Le pueden enviar el vivo a la gente que conocen? Hoy vamos a charlar de algo importante, algo que nunca, no charlo mucho. Así que si quieren enviarle el vivo a la gente que conocen, háganlo. Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Cómo están a todos los que se están uniendo ahí? ¿Cómo, cómo se sienten? ¿Cómo están? Nadie me está respondiendo. Che, por favor, charlen conmigo. ¿Se escucha bien? Hola a las 13 gentes. Eh, bueno, vamos a unir a Benja ya. Así ya empezamos a charlar. ¿Dónde está Benja? Acá está Benja. Bueno, mientras Benja se une. Ahí va. Hola Benja, ¿cómo estás? Hola Maca, ¿cómo andás? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha joya. Ay, Ah, Mac, buenísimo, buenísimo. si quieres buscar el teléfono ya está, ¿eh? Eh, ¿Todo bien por acá? ¿Ya comiste vos? Sí, esta vez comí temprano. La otra vez comí después y terminé re tarde comiendo. Me quedó Sí, dormido por acá atragantado. No, esta nosotros, vez me adelanté. nosotros también la otra vez comimos después, pero bueno, cuando hizo el vivo con Lore, mamá también, así que sigue el mismo ritual, ¿viste? Pero esta vez comimos antes, todo tuyo. Che, No, sí, sí, yo ¿cómo? lo cambié. Lo cambié porque después se me hacía más tarde. Entonces hasta que haga la digestión se ve que era como no sé, la hora de la madrugada que era y todavía seguía ahí. Ni la serie me acompañaba ya. No, olvidar. Igual se presta para quedarse, ¿viste? Va, día de semana no, pero charlando así, estos temas suelen prestarse para que Y charlemos, así que Y estos temas abren un abanico de conversaciones que, dos cosas, no se hablan normalmente y el que logra abrirse y poder expresarse, encuentran un espacio en donde encauzar un montón de situaciones, en donde expresarse, comunicarse, decir por ahí lo que vienen acumulando durante mucho tiempo, así que está muy buena. No sé si te sí, acordás, siempre me acuerdo de lo mismo. El del teatro, una pregunta y explotaron todos ahí como era sí. una catarata de y yo creo, y yo pienso, y para mí, estuvo bueno. Sí, no hablaba nadie y de repente hicieron una pregunta que capaz que no tenía nada que ver con el taller. Pero hicieron una Nada, pregunta y empezaron a hacer todo sí, sí, intervino bastante. uno, el otro. Es más, yo me acuerdo que estaban levantando las cosas con tu vieja y tu viejo y seguían charlando y ya no había luz y ya se estaba apagando todo y no, pero ellos tenían ganas de charlar y me encantó igual. Sí, Estuvo estuvo muy muy bueno. buena. Bueno, esta charla me toca a mí. Mamá, la verdad, se lavó las manos esta vez, me dejó sola.
pero nada, me pareció interesante e importante poder contar este lado de la historia, que bueno, en lo personal no es una charla frecuente en mi vida. Sí, sí, por ahí la gente de mi entorno sabe que yo antes tenía, que yo tengo dos hermanos, pero bueno, uno no está presente físicamente, pero creo que no muchas personas han podido escuchar mi testimonio desde cerca. Eh, Nada, me gustaría empezar el vivo así, charlando sobre cuál es mi historia, quién soy o qué es lo que me ha pasado para ser quien soy. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Macarena Andrés, tengo 19 años, eh, soy parte de la Fundación Abrazos que Calman y el 20 de diciembre de 2018 perdí a mi hermano Juan Gabriel, perdí o mejor dicho, partió mi hermano Juan Gabriel de esta vida. Él tenía 17 años, nos llevábamos un año y medio, si no me equivoco, o 2 años y medio, 2 años y medio. Eh, Él era muy compañero, la verdad me bancaba un montón. Yo estaba obviamente en la etapa de los 14, casi 15, te imaginarás, bastante complicada esa etapa. Era bastante difícil de tratar. Y nada, me tenía mucha paciencia, a veces no tanta, pero bueno, cosas de hermanos. Eh, Nada, éramos muy compañeros, eh, siempre íbamos juntos a todos lados, por ahí más que nada porque él me insistía y a mí me encantaba pasar tiempo con él, ¿no? Eh, Me acuerdo una de las últimas veces que salimos juntos, eh, que yo me había costado dormir y nuestra costumbre era ir a visitar a una de las amigas de mi mamá, que son amigos de la familia, hoy en día Andrea. eh, Íbamos siempre juntos. Y me acuerdo de estar durmiendo y que él me despertara y me dijera de ir juntos eh, y de ir en la motito los dos para cualquier lado, arrancar para cualquier lado, eh, o siempre estar ahí como pidiéndole que me lleve a lugares y él por ahí al principio se quejaba un poquito, decía, no, pero te tengo que llevar, pero él siempre estaba. Eh, Incluso íbamos al mismo colegio, así que a veces él me llevaba. eh, Todavía no habíamos empezado a ir juntos porque como nos llevábamos 2 años y medio, yo iba a la tarde y él iba a la mañana. Justamente en el último año, que era en 2019, íbamos a empezar a ir y venir juntos. Eh, ya lo habíamos hablado, él me había preparado para lo que era la secundaria, la parte heavy de la secundaria, porque aparte en esa época era más difícil el tema de ir al colegio. Eh, por ahí estaban más bravas las cosas, pero bueno, él ya me había hecho esa charla de cómo era el colegio a la mañana, ¿viste? Me había Te iba preparado. preparando. Sí, sí. Entonces, nada, el 20 de diciembre de 2018, Juan Gabriel pierde su vida en un siniestro vial, más o menos a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Eh, Nada, ese día yo creo que lo vivo como un antes y un después en mi vida, en mi familia, en lo que soy. Em, tanto las cosas que viví ese día como el día los siguientes después de ese día, como que los recuerdo en cámara lenta, ¿viste? No sé si te pasa de algunos recuerdos como que o se te borran o sentís que pasan muy lento. Em, y nada, últimamente me di cuenta que algunos de esos recuerdos como que se me habían borrado de la mente y al nunca hablarlos, como que se me fueron muriendo, ¿viste? Eh, y el otro día hablaba con un amigo y le empezaba a contar de cómo era Juanga y todo lo que habíamos vivido en el proceso. Y empecé como a sacar de mi corazón y de mi mente recuerdos que yo no sabía que tenía. Como por ejemplo, no sé, noches en las que sentía que mi mamá estaba gritando y llorando y me despertaba a ver si ella estaba bien y en realidad mi mamá estaba durmiendo, ¿viste? Era como que estaba tan sobrepasada y tan cargada que ya mismo lo escuchaba y no estaba sucediendo. Hola, Ale, ahí vi que se conectó. ¿Cómo estás, Ale? Y nada, un montón de procesos, que bueno, todo esto yo tenía 14 años, pasó hace 5 años casi ya, eh, y un montón de procesos que tuve que ir viviendo, no solamente aprender a vivir sin mi hermano, que no era una tarea fácil, y que además era difícil porque, o sea, yo
escucho siempre cómo cuentan mis papás el testimonio, eh, y nada, uno desde el lado de hermano, viste, convivís todo el tiempo, incluso nosotros teníamos la habitación de los tres, entonces era dormirme y verlo ahí, despertarme y verlo ahí, o sea, salir a la escuela y verlo ahí, ir a visitar gente y que él estuviera, entonces yo creo que me fue muy difícil entender cómo empezar a vivir sin esa figura, ¿me entendés? Y creo que mi mente se negó un montón de tiempo a entender que él no iba a volver, y por cierto tiempo era como que mi subconsciente pensaba que él estaba en otro lado, pero que iba a volver. Eh, entonces, a su vez, en ese transitar el dolor, creo que uno como hijo trata de no demostrar ese dolor, eh, trata de encerrarlo mucho o incluso eh, asegurarme de que incluso mi hermano esté bien, eh, pero sí tener esa confianza de poder hablarlo con Joaquín, porque yo sabía que Joaquín hablaba el mismo idioma que yo sabía que Joaquín también lo extrañaba, yo sabía que Joaquín a veces se sentía culpable por las peleas o por no haberle dicho tanto te amo, entonces, eh, más allá de no poder hablarlo con mis papás porque sentía esa carga de que no quería lastimarlos más o llenarlos más de dolor, eh, sí se lo decía a Joaco cuando necesitaba un abrazo, o mismo esta circunstancia de perder un hermano me hizo entender mucho la importancia de abrazar, la importancia de decir te amo, la importancia de contar nuestros problemas, la importancia de que las discusiones no valen la pena, un montón de cosas en las que siento que en su momento no supe entender, eh, y que hoy en día por ahí las puedo transitar distinto, ¿no? Eh, También obviamente en el mismo proceso vienen un montón de pensamientos en los que vos sentís que no fuiste buen hermano, en el que vos sentís que le podrías haber dicho un montón de cosas para que él se cuidara y no le hubiese pasado lo que le lo que le pasó, eh, sensaciones de culpa, sensaciones de que no fue suficiente el cariño, o sensaciones de que todas las peleas fueron mucho más grandes de como lo fueron, y en ese momento no se te vienen pensamientos lindos o recordar momentos lindos. Eh, sí tuve muchos problemas con perdonarme y con soltar esa idea de que fui una mala hermana, eh, pero bueno, ya llegó un tiempo en el que pude sanar esa parte, eh, incluso lo pude hablar mucho. Yo desde mi punto me aferré mucho a Dios en mi proceso. Tuve un tiempo en el que no, tuve un tiempo en el que estuve muy enojada y no quería entender nada de lo que estaba pasando. Em, pero bueno, desde mi testimonio, puedo decir que la única paz que yo pude sentir fue a través de Dios. Más porque también es algo que él me transmitía, ¿no? Juan era muy, muy creyente y a su vez era como esa misma convicción que él tenía, como que me empezaron a dar ganas de tener eso, ¿no? Eh, y a su vez, incluso él, sin estar presente, después de la muerte de Juanga, la gente nos hablaba un montón de Juanga y nos decía cómo era, y que su fe y lo buena persona que era, y lo compañero y lo empático, eh, que nada, tuve un momento en el que empecé a vivir mi vida para parecerme a él, en todo sentido, incluso en el colegio. Juan era reaplicado, entonces todo lo que trataba de hacer era parecerme a él, cosa que me trajo muchos problemas porque, si tengo que ser sincera, ese espacio no se llena, ese espacio no se vuelve a llenar, eh, cosa que no está mal, porque cada uno es como es y cada uno es a su manera, pero bueno, yo tenía esa ilusión de poder llenar ese vacío y ser, aunque sea un poquito parecida a él. Me frustré mucho, me generó mucha ansiedad y terminé perdiendo porque en vez de invertir en mí, trataba de copiar cosas de él y nunca llegaba a ese punto. Eh, Incluso no solo lo buscaba en mí, sino que lo buscaba en las otras personas, en mis amistades o incluso a la hora de que me gustara un chico, era como que yo trataba de encontrar lo que sentía que me faltaba de él. Eh, y como nunca lo encontraba,
me frustraba y llegué a un punto en el que empecé a tener problemas conmigo misma, empecé a no quererme, empecé a sentirme sola todo el tiempo, eh, y se me dificultó mucho. Yo obviamente estoy contando la parte más heavy del proceso, o sea, estoy bien, pero, pero no hay una tierra prometida sin el desierto, ¿no? O sea, no hay un bien sin el mal. Entonces, eh, todos esos procesos, esas luchas, esos días que estuve por ahí llorando madrugadas enteras, eh, entiendo que fueron necesarias para que hoy yo pueda estar acá haciendo este vivo. No sé si me esté viendo alguien, una persona que haya perdido algún hermano, sé que es doloroso y me da esa satisfacción en el corazón cuando por ahí, ojo, que no se malentienda, no es que me alegro en la tristeza de los demás, pero me, me, me hace un poquito, sentir un poquito mejor el hecho de saber que soy útil en estos lugares. O por ejemplo, el otro día en la charla, eh, pude abrazar entendiendo que estaba comprendiendo el dolor de la otra persona. Ahora termino, pero ya termino. Eh, Dale tranquilo que y, venís excelente. y creo que en el momento lo único que se me ocurrió, porque yo soy muy creyente de que cuando uno abraza no tiene que hablar. Cuando uno está abrazando a una persona que está pasando un proceso así de duelo, es mejor abrazar y no emitir palabra porque en ese momento puede doler todo lo que digas, duele. Todo se malinterpreta, todo pesa más, así que es preferible dar un abrazo y no hablar. Pero en el momento yo las vi a ellas como hermanas y me salió a decir lo único que yo sentí que me hubiese sido útil en mi proceso. eh, y le dije que ella no tenía que ser fuerte, que ella no tenía que estar fuerte para sus papás, eh, que ella se permita llorar, que se permita pasar el duelo, porque a veces, y no lo digo porque las personas lo digan intencionalmente, pero a veces está eso de, vamos, tenés que estar fuerte por tus papás y que tenés que... Y no, no quiero ser fuerte porque yo también estoy perdiendo a alguien, ¿no? Y yo creo que es necesario el poder entender que el duelo nos es necesario a todos, no solamente a los papás, sino a los hijos, que en cierto punto también estamos perdiendo una parte de nuestros papás, una parte nuestra. El duelo como que te saca de todos lados, ¿no? Pero, pero en el momento yo sentí necesario poder transmitirle eso y la abracé y me quedé en el abrazo y no dije más nada porque siento que en esas situaciones es mejor callar. Eh, pero bueno, hasta el día de hoy, me remonto al día de hoy, eh, no sé, hay días en los que me acuerdo de Juanga y lloro, hay casi todos los días me acuerdo de él y me río o me alegro, eh, pero bueno, es un día a día, pero es un llanto sin sentir rabia o un llanto sin, ¿cómo te puedo explicar? Es un llanto de extrañarlo, pero a su vez sigue estando esa convicción de que nos vamos a volver a encontrar y de que él está bien, de que todo lo que a mí me ataba o me hacía sentir culpable ya me lo perdoné, y que él fue un excelente hermano y que pude disfrutarlo 14 años de mi vida, que eso ya es un montón. Eh, pero bueno, creo que es un día a día como todos viven sus procesos. eh, y nada, quería hacer el vivo, no sabía ni qué iba a hablar, yo me uní temblando de la ansiedad porque no sabía de qué iba a hablar, pero bueno, sé que a alguien le va a ser útil el vivo, ojalá. Y ya te dejo hablar, Rebeca, porque ya hablé un montón. Y Bien, digna Maca, hija de Nancy. para que te sientes identificada, yo también me pongo nervioso, ya cada vez que tengo que hablar, lo trabajo constantemente, pero sí, me genera un poquitito de ansiedad hacer las charlas, hacer esto, hacer lo otro. El hablar en público me cuesta. Cuando era más chico me costaba muchísimo más, o sea, era súper contra tímido. Y animarme a hacer todo esto es un cambio enorme en mi vida, bueno, pero lo fui trabajando con el tiempo, así que lo que te pasa a vos me sigue pasando en menor grado, pero me sigue pasando, así que imagínate, con todos los talleres, las capacitaciones que tengo y lo que la carrera que estoy haciendo, me sigue pasando, así que es súper normal a veces que nos pase. Y está bueno porque nos hace sentir, eso también es un claro ejemplo de que estamos viviendo que lo que vamos a hacer nos atraviesa, nos hace sentir esas emociones que vos decís, realmente lo que voy a decir lo estoy sintiendo. Entonces, cuando vos expresás o te comunicás o hablás
desde el corazón, como lo hiciste vos recién, explicando tu historia, que es hermosa porque es una historia de superación, de resiliencia, que puede alentar y va a alentar a muchísimos adolescentes que están atravesando en este momento situaciones muy difíciles, eh, y que no saben, que no conocen, y a veces la vergüenza y el miedo los bloquea de tal forma que les cuesta un montón poder encontrar un lugar en donde ellos decir, che, me está pasando esto y no sé qué hacer, pedir la ayuda o decir, che, en algún momento podré salir adelante. Además, la adolescencia, y ahí arrancamos con la parte del día, la adolescencia es una de las etapas también más complicadas, ¿no? Porque en la adolescencia las emociones suben y bajan, viven perdiendo cosas y el duelo es constante, ya sea, justamente hoy estaba repasando, siempre me encanta repasar un poquitito para tener bien en claro varios conceptos, y estaba leyendo que en la adolescencia es en la parte en donde además de este cambio de emociones, el duelo es como algo muy cotidiano, ya sea el duelo por un amor perdido, el duelo por una materia o una frustración de una expectativa, de una materia, una carrera o un montón de cosas. Imagínense que en esa etapa vivir en un duelo constante, porque siempre están, por eso en la adolescencia suben y bajan constantemente las emociones, tener una pérdida de esta magnitud, que es la pérdida de un ser querido, la verdad que los atraviesa y mucho, y mucho. Dentro de todo lo que iba repasando hoy, hablaban mucho sobre que hay veces que no se hace de malo, sino se hace por falta de conocimiento, y a eso estoy agradecido de que estén estos vivos y demás. Siempre se le da un abrazo al hijo o al hermano, ¿no?, que tuvo la pérdida, y automáticamente le dicen dos cosas. ¿Cómo está tu papá? Y tenés que ser fuerte por ellas. Y el hijo queda como, che, ¿qué onda? Y yo, sí, sí, yo voy a ser fuerte por... Entonces ahí se distorsiona y tristemente ellos quedan un poco relegados de esa posibilidad de expresar, ¿no?, su angustia, su tristeza, su pérdida. Y ahí es cuando ellos empiezan a encauzar o a caminar un camino que no les corresponde. El querer proteger, contener y sostener a los padres, tal vez negando u ocultando o bloqueando su propio duelo. ¿Y esto qué hace? Esto hace que el duelo se prolongue. Pero bueno, bienvenido sea, vuelvo a repetir, que estén estos vivos para que empecemos a aprender y a entrar en esta cultura de decir, todos están pasando un duelo. Los hermanos, los hijos, los padres, y para cada persona un duelo es un duelo. Ni para uno es más, ni para otro. Y va a depender muchísimo, y lo hablamos en los talleres a veces y en las charlas, va a depender del vínculo que se forje entre ellos dos, entre los hermanos y la relación entre los padres y los hijos, ¿no? Va a depender muchísimo de qué conexión había para que ese duelo sea aún más fuerte. Entonces, para que ese dolor sea aún más fuerte. Entonces es muy importante a veces también identificar cuando por ahí esos vínculos no son tan fuertes, en el caso de los hermanos, no sentir culpa si tal vez ese impacto no es tan grande, porque a veces he escuchado un montón de veces que sienten culpa porque no sienten que están sufriendo como sufre el otro, pero tal vez no tenías esa conexión tampoco. Entonces, no es necesario y no está bueno sentir culpa, ni querer hacer que tu dolor se compare o se asemeje al dolor del otro, porque tal vez el otro vivió otras cosas con él que no las viviste vos. Y en el caso tuyo, Maca, que tuviste una relación con tu hermano bastante fuerte, con tus idas y vueltas, como todos los hermanos, los duelos son fuertísimos, fuertísimos. Y todo lo que vos explicaste hoy, que te fue pasando, vos sabes que a medida que te ibas escuchando, me iba acordando de todo y lo que venía leyendo y digo, es exactamente eso. Lo que vos dijiste es exactamente lo que pasa cuando no se trabaja el duelo, o no se agarra a tiempo y no se los acompaña a los adolescentes a tiempo. Entonces, bueno, básicamente el día de hoy era hablar sobre principalmente lo que es el duelo. Siempre me gusta recordar que es el duelo, que eso es algo que vamos primero, que es imposible no vivir un duelo. Siempre vivimos con duelos, desde que somos chicos vivimos con duelo. Y en los duelos de pérdidas, a ver,
hay ciertas cosas que van a ser inevitables en nuestras vidas. Y está bueno, lo hablaba con un compañero los otros días, y está bueno empezar a tratarlas, a hablarlas y a naturalizar hablar del duelo. ¿Duele? Sí, pero está bueno que se naturalice, está bueno que estés vos, Maca, ahora en este vivo, contando desde la adolescencia, desde tu edad, cómo lo transitaste, tu mamá y un montón de experiencias más de muchísimos que hemos transitado o están transitando el duelo. ¿Para qué? Para que la gente diga, che, mirá, esto no es un tabú. No, no es un tabú, es algo que pasa y que va a seguir pasando, que no lo vamos a poder frenar, pero sí está bueno que podamos aprender a cómo transitarlo de una forma saludable y no quedarnos en ese duelo, porque eso nos va a hacer que nosotros no podamos disfrutar ni podamos acompañar a los que tenemos alrededor. Entonces podemos caer en un pozo que después cuesta muchísimo más salir. Luego, un poquitito de lo que hablábamos recién sobre la adolescencia y la etapa complicada que es la adolescencia. Y hay un montón de mitos sobre el duelo entre la adolescencia y bueno, justo también había leído un poco sobre las infancias, sobre que ellos, los adolescentes o los niños, no transitan los duelos, sí transitan los duelos, sí lo viven y sí también se los reprimen. Hay hasta Mm. cierta edad en donde el duelo es percibido, que se estipula que es de los 6 años en adelante, este, lo perciben a su manera y lo expresan a su manera, y va a depender muchísimo del entorno que no reprima esa expresión o que no quieran contener para que no le haga mal, porque en realidad, a ver, si ya percibió el duelo, si ya percibió la pérdida, querer pretender decir que acá no pasó nada o con el pensamiento de decir, che, no, de esta forma lo cuido, no, no lo estás cuidando, porque le estás negando la posibilidad de que se exprese. Lo mismo pasa con la adolescencia, no, 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 vamos a tratar de este tema, no tocarlo, porque este tema duele, y si este tema duele, le hacemos que a él le duela, entonces si yo no lo toco, no duele. No, sí duele, nada más que no lo estás viendo, nada más que él no te lo está diciendo, pero porque no le brindaste el espacio. Entonces, sí, este tema va a doler, sí que duele. Y bienvenido sea que le puedan abrir una posibilidad para poder expresarse. Un lugar, un espacio. Y si uno que está transitando el duelo lo supera y no puede, está bueno que le consigan un espacio donde él pueda transitar ese duelo. Si uno por ahí no está en ese momento, que pasa, porque obviamente los padres también están transitando su duelo, que está bueno que encuentren un espacio para que ellos puedan transitar ese duelo, porque si no, ellos se lo van reprimiendo y ellos creen que callarse y no expresar el estado emocional en el que están ayudando a los papás. ¿Por qué? Porque si ellos no le dicen al papá que está mal, que se sienten angustiados, que se sienten tristes, o si lloran en la mesa, o si los ven tirados en la cama así tristes y angustiados, ellos consideran que si ellos se expresan de esa forma, le están demostrando debilidad, y si le muestran debilidad, le están haciendo una carga, y si le hacen una... Entonces es como, es una catarata de situaciones, es una Sí. catarata de emociones y una catarata de pensamientos que cuesta un montón frenarlo. Y eso Ujú. lo único que hace es prolongar un dolor en el adolescente. Entonces, primero y principal, permitirles un espacio. Si uno no se los puede brindar, empezar a buscarle algún espacio para que ellos puedan expresar y transitar ese duelo también. Porque si no, lo estamos frenando. Y a veces lo hacemos a ver, por falta de conocimiento. No es que los padres lo quieran hacer, sino que uno también se pierde en ese dolor. Y nos olvidamos a veces del que está, lo hablamos un montón a veces en los talleres, y nos olvidamos de aquel que está, porque nos quedamos con la pérdida que se fue. Entonces, ese que está queda también olvidado. Y ni hablar cuando, cuando esa pérdida está y esa pérdida empieza a tomar un rol relevante en la casa, lo que le genera al que está en la casa, vivo todavía, es un dolor aún más profundo. Eh, y más en la etapa de la adolescencia. Por eso me quedé mucho con lo que vos decías de las comparaciones y demás. Los adolescentes, a ver, por inercia, por naturaleza, siempre se comparan con los hermanos. De ahí viene la riña, pero yo primero, no, pero yo aquel. Es natural que estén así. Yo tengo dos adolescentes y la verdad que ellos viven constantemente. A pesar que uno que quiera dar todo a los dos, ellos tienen, no, pero yo primero, no, pero lo miraste primero y aquel le sale, le sale.
Cuando hay una Sí, pérdida así y la otra persona toma un rol relevante en las conversaciones, en las casas o en las charlas, el otro queda relegado. Entonces, al quedar relegado, a veces quiere generar una imitación o, o quiere generar un llamado de atención. Che, mirá, no estoy siendo visualizado. Muchas de esas cosas pasan inconscientemente. No son conscientes a veces de las acciones, pasan inconscientemente. Y entonces es bueno que empecemos despacito a dos cosas. Tratar el tema del duelo, vuelvo a repetirlo, y empezar a adquirir conocimiento. El conocimiento a nosotros nos va a permitir, no nos va a salir, yo siempre digo lo mismo, de todo lo que se habla acá o de todo lo que hablamos en las charlas o en los talleres y demás, no nos va a quedar el 100% de todo, pero sí un poquitito. Y ese poquitito puede hacer un cambio. Ya sea, por ejemplo, uno va a un velatorio, a un funeral, y nos acordamos, solamente con que nos acordemos, que hay veces que una palabra puede dañar y solamente estar al lado es un montón, ya estamos haciendo algo muy bueno. Estamos haciendo, y no es mucho, es solamente decir, te acompaño y quedarte al lado y no hablar y dejar si la persona te quiere abrazar, te abraza, y si la persona te quiere decir algo, no cortarlo y darle ese espacio para que pueda expresarse, ya es un montonazo. Pero tal cual. que eso suceda, para que eso suceda, tienen que estar estos vivos, tienen que estar estas charlas, estas capacitaciones, tiene que estar la fundación que fomente hablar del duelo, que fomente tocar estos temas que tanto duelen y que tanto movilizan. Y hay algo que me gusta es que pasa en la fundación, ¿no? Estos temas movilizan, y yo a veces le digo siempre a Nancy, estos temas movilizan y mucho, y no la gente no los toca, o en muchos lugares no los tocan. ¿Por qué? Porque contener a esa movilización del otro es muy difícil. Y tenés que tener como una preparación para que vos estás diciendo una palabra y del otro lado recibes una respuesta. Y ahí contener esa respuesta, eso es fuertísimo. Y la fundación lo va logrando. La fundación lo va logrando, se va construyendo, se va fortaleciendo y se va afianzando. Va descubriendo, ¿no?, nuevos caminos para poder ayudar a aún más cantidad de personas. Por eso, encontrarle un espacio para el adolescente es fundamental. Una de las cosas que acá venía leyendo dice, se dice que los niños y las niñas no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida, y sí, sí se dan cuenta. Se dice que los niños no elaboran el duelo, y sí, es evidente, es más, está comprobado que elaboran sus duelos, nada más que como lo decía recién, depende del espacio que se le dé, es depende si lo pueden elaborar bien o quedan estancados en alguna de las etapas del duelo que siempre hablamos. Se dice que debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, por lo que es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor. Y algo de eso me quedó un montón. Y dice, no hay nada que les impida el dolor y el sufrimiento de una pérdida significativa. Cuando se los excluye de una experiencia pensada que así van a ser más felices, estamos evitando que desarrollen las habilidades necesarias para enfrentarse a situaciones que evidentemente van a tener que afrontar en su vida. O sea, nosotros, si nosotros no le permitimos que ese adolescente, que ese niño pueda expresar su dolor, nosotros también le estamos quitando una herramienta que el día de mañana van a ser necesario para su vida. Tal En cual. este caso es una pérdida grande de un ser querido, pero pérdidas van a tener durante toda su vida. Y si ellos no aprenden a qué hacer ante una pérdida, ah, empiezan a buscar diferentes tipos de recursos y hay veces que toman recursos que no son los más adecuados y ahí viene otro problema. Entonces, esta parte me encantó y me gustó muchísimo porque dice, en fin, que la mejor manera de protegerlo es comunicárselo con lenguaje adecuado, porque todo siempre va a depender de la edad, ¿no?, que tenga, en este caso, el niño o el adolescente. Incluirlos en las actividades familiares y darles espacio para que se expresen y compartan emociones, rituales, siempre acompañados por una persona adulta. Y sí, porque el adulto va a ser el sostén para ese niño, y en el caso del adolescente también, porque el adolescente está en una etapa en donde está floreciendo y las emociones están a full, y que un adulto lo pueda acompañar en ese proceso, sostenga, que sea como su tutor, como las plantas llevan un tutor para que se mantengan ¿no? En una estructura que después no vayan ni torcer por un lado ni para el otro. Entonces nosotros podemos ser tutores, y aquellos que están escuchando ahora al vivo, pueden ser tutores
de mucha gente, y en este caso de alguien cercano que esté pasando por una pérdida. Otra cosa que se dice es que en la infancia no se comprenden los rituales y además le pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Y bueno, y acá había un estudio que avala que desde los 6 años en adelante los niños ya perciben los duelos, ya perciben las pérdidas, nada más que, obviamente que por la edad que tienen no las entienden, no las comprenden al 100%, pero sienten que hay algo que le está faltando y entonces está buenísimo que nosotros aprendamos a poder acompañarlos para que ellos despacito vayan aprendiendo. Ni hablar en la adolescencia. En la adolescencia hay otra parte de lo que iba leyendo hoy que hablaba de la cantidad de adolescentes que niegan el duelo por creer que es un sinónimo de debilidad. La cantidad de adolescentes que callan por no tener un espacio para poder expresarse. La cantidad de adolescentes que toman un rol que no les corresponde porque están presionados socialmente con el famoso tenés que ser fuerte por tu mamá, tenés que ser fuerte, o ya está, ya pasó, sacá las lágrimas y seguí. Entonces, esos bloqueos que se hacen a veces, si, como yo siempre digo, porque no tienen ese conocimiento por miedo, hacen que esos adolescentes entren en un proceso que es como cíclico, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca van a poder seguir el resto de la etapa del duelo, porque se quedan en una etapa. Y cuando se quedan en esa etapa lo sufren y lo sufren y lo sufren y lo sufren, hasta que en algunos casos lo hacen en terapias cuando son más grandes, o logran encontrar, en este caso, la fundación, por ejemplo, que les permite tener un espacio para que ellos puedan expresarse. Y expresarse más todavía acá, porque pueden expresarse con gente que le está transitando lo mismo, que los entienden, que lo están viviendo, y eso me parece que es único. Siempre rescato esto, que la fundación lo que tiene es que no solamente acá hay teoría, no solamente acá hay estudios, ni acá hay un conocimiento académico, acá hay gente que está transitando, que transitó el proceso del duelo, y son ejemplos vívidos de como vos explicabas hoy, Maca, lo que vos viviste. Eso a un montón de adolescentes les va a tocar. A un montón de adolescentes les va a tocar el que diga, che, mirá, hay otra persona que está pasando lo mismo. Y sintió lo que yo sentí ayer, o antes de ayer, o la semana pasada. eh, y entonces esto puede ser algo normal, sí, puede ser normal, sí es normal. Pero como no lo saben, como no tienen ese conocimiento, o no tienen la posibilidad de verlo, o presenciar por vergüenza o miedo algún taller, dicen, lo escuché en un video, o lo escuché en un vivo, o una amiga me contó, o un amigo me contó. Y los mismos para los papás también. Y después, bueno, habla muchísimo sobre la comprensión de la muerte, como uno tiene que, o debería de explicarla, transitarla y acompañar los procesos. Y después hay algo que me gustó un montón, que lo quería traer, a que tomo un té también porque se me seca la garganta. Hablamos mucho, hablamos mucho. Es que había una parte donde hablaba sobre los adolescencia y cómo intentan o aparentan ser fuertes. Eh, Eso me parece súper, súper destacable. ¿Por qué? Porque al faltar conocimiento o al faltar posibilidades de encontrar recursos que les permitan a ellos tener las herramientas, ¿no?, para poder transitar el duelo, ¿qué intentan hacer? Y más en la etapa de la adolescencia, callarse. Intentan callarse, intentan negarlo. Este, Normalmente siempre quieren generar esa apariencia de no, ya está, ya pasó, no, no, ya me olvidé, ¿no? Entonces, negar ese estado emocional a ellos les genera esa sensación de que son más fuertes, de que están superados, y no están ni fuerte ni superado. Simplemente un acto que tiene el cerebro para no recibir el impacto del dolor. Entonces es como un acto de defensa que tiene ante una situación que le genera dolor, automáticamente el cerebro que hace, ¡tuc! Listo, pongo esto acá adelante, lo bloqueo, no está. Si no está, no lo veo. Y si no lo veo, no pasó, dijo Talía. Y sí,
sí está, sí pasó, y sí está ahí, y si no lo trabajás, va a seguir estando, se va a acumular, se va a agrandar, y eso, como está dentro de nuestro inconsciente, ¿qué hace? Va a traccionar en nuestro consciente, en nuestras acciones. Y ahí vienen muchos actos también de rebeldía de la etapa del adolescente. Ya de por sí es rebelde porque está en la etapa en donde se auto está descubriendo, descubre que todo lo que había tenido desde la infancia, ahora se lo refuta todo. Entonces, al no tener ese espacio, el adolescente y reprimirse todo eso, si ya venía con toda esa carga que tienen que tener por la edad y por la etapa, se le suma esto que se lo bloquea, se lo niega y se lo calla, que tracciona inconscientemente y ahí vienen detonantes en la adolescencia que son tremendos y que a veces quedan como, che, pero si me dijo que estaba bien, sí, sí, como decirte, te puede decir 2 millones de cosas. ¿Cómo andas hoy? No, re bien, sí, re bien. Una cosa es que te diga que anda re bien y otra cosa es que realmente anda re bien. Entonces está bueno estar atentos a un montón de situaciones que nos permite detectar, a ver, che, ¿realmente está bien o no? Hay que entender que la adolescencia también, vuelvo a repetir, es una etapa en donde las cosas, las emociones suben y bajan. Sí, suben y bajan. Pero cuando hay una pérdida y el adolescente pierde esa de subidas y bajadas, y entra en un estado de meseta de bajada, eh, eso es un buen alerta. A ver, tristemente es un buen alerta para llamar la atención de, che, el duelo no lo está pasando, me parece, porque está entrando en una etapa en donde se está manteniendo y a mí me está diciendo otra cosa. Entonces que es como un poco incongruente. Ya al ser incongruente también te está diciendo, o sea, no te estoy expresando lo que siento. Y si no lo expresa es porque tal vez o no se siente cómodo o no siente que es el espacio adecuado. Y ahí tenemos dos opciones. O empezamos a tocar el tema y permitirnos también nosotros abrirnos y decirle, che, mira, yo me siento mal hoy porque me acordé eh, de Juan. O si vuelvo a repetir, nosotros no estamos en condiciones o no nos sentimos en condiciones, buscar un lugar donde ellos puedan decir, che, me está pasando esto y no sé qué hacer. Las primeras veces normalmente no lo van a hacer, pero con el tiempo y viendo a otros que están transitando, a otros que se expresan, como en tu caso, en Maca, ellos empiezan a soltarse y a sentir confianza. Y al empezar a entrar en esa confianza, ellos empiezan a expresarse. Y cuando ellos empiezan a expresarse, empieza a aparecer la magia del proceso del duelo. Que también, vuelvo a repetir, es doloroso, y sí, es doloroso. Re, Eso es algo que siempre quiero remarcarlo porque uno a veces te escuchan a vos, Maca, y te ven sonriendo y te ven hablando acá sobre el duelo y lo que me pasó y me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro y el que está por ahí recién iniciando dice, fa, ¿y cuándo llegó eso? Y vos tuviste que transitar un camino sí, este, re. que va a transitar lo que tristemente está pasando por esta etapa. Y está bueno que seas el ejemplo de que sí se puede. Lo mismo se lo digo a cuando estamos en los talleres o cuando estamos en, en las reuniones. Sí se puede. Y ustedes son ejemplo, nosotros somos ejemplo vívido de que sí se puede. ¿Duele? Sí, también hay que ser consciente de que duele, pero sí se puede. Entonces, pueden faltarles ayuda. Entonces, al faltarles ayuda, ellos también les cuesta pedirles ayuda. Normalmente los adolescentes no son de, che, mirá, me está pasando esto, y no, son más de callarse las cosas, che, no, esto me da vergüenza, ¿cómo le voy a hablar a mi papá de que me está faltando esto, o que me siento triste? No, no es muy normalizado eso. Bienvenido sea que ahora empecemos a tratarlo y tocar ese tema para normalizarlo así, che, si te sentís mal, te sentís mal. Otra cosa que me había quedado dentro de todos los apuntes del día de hoy era que cuando uno comunica, lo habla o está charlando sobre el duelo o esa pérdida, en este caso el adulto, eh, si el adulto siente la necesidad de llorar, eh, que llore. Y pero la pregunta siempre es, pero delante de él, en este caso del adolescente, lo hago más vulnerable, no, lo haces más fuerte. ¿Por qué? Porque el adolescente entiende que si vos estás llorando y podés expresar tus emociones, Y él también, también lo puede hacer. Ahora, si vos te callás y no expresás tus emociones, y no, che, va a pasar, y te pones frío y haces que no te caiga ninguna lágrima, entonces el adolescente dice, esta es la forma de solucionar o de encauzar cada vez que me siento así. Me hago el dolor, no lo miro, no lo escucho, no lo siento, y en algún momento se va a ir. No.
Si tenés que llorar adelante de tu hijo, llorá. Tenés que llorar adelante, hacelo, para que él aprenda cómo es la forma adecuada de transitarlo. Las lágrimas tal cual. siempre todo lo que vengo estudiando siempre explican lo mismo, que las lágrimas es una de las formas más purificadoras y canalizadoras de los estados emocionales. Y siempre estuvo como muy mal vista el llorar. Mm, Y sin embargo, hoy en día eh, puedo dar testimonio de que yo antes también era como, estaba como que no lo veía muy bien llorar. Y cuando aprendí y me permití llorar, digo yo, pucha, por acá es el camino. Y sí, uno se descarga, uno es como que purga esa presión que tenemos adentro, y ahí es cuando uno arranca y dice, bueno, a ver, ¿y ahora cómo seguimos? Pero ah, no te lo negaste, no te lo reprimiste, sino que lo permitiste que saliera. En formas de lágrimas, pero que saliera. Algunos lo pueden transmitir en formas de canciones, en formas de dibujo. De ahí viene también, hay mucha arte terapia para poder canalizar estados emocionales, que están muy buenos. Musicoterapia, pero todas actividades que nos permitan a nosotros no reprimirnos, sino que expresar, eso es fundamental. mm, Bueno, eso está dentro de cosas para tener en cuenta en la etapa de los adolescentes. Esta de decir, me callo, no, no te calles. No lloro, no, sí llora. Demostrarle a él que vos, a pesar de la edad que tenés y de la etapa adulta que estás, te permitís llorar. Entonces él dice, apa, pero si mi papá, mi tía, mi mamá están llorando y se permiten llorar, yo también puedo llorar. Sí, llorar. Y permítanle que también lo pueda hacer. Eh, bueno, y después, bueno, hay un montón de temas para tocar dentro de la adolescencia porque es muy grande el abanico. También otras de las cosas es necesario ocuparse del dolor de los adolescentes, entonces ahí es donde viene la parte de encontrar lugares o espacios que permitan que los adolescentes puedan encauzarse, y más si encuentran gente que están en la misma situación, va a potenciar que ellos entren en confianzas. Eh, y después habla de signos que indican que un adolescente necesita más ayuda. Eh, y, y esto está bueno y lo voy a leer porque me llamó muchísimo la atención. Uno de los síntomas para estar como atentos es negación del dolor y alardes de fuerza y madurez. O sea, vos estás en pleno duelo y decís, no, no pasa nada, no, yo no me pasó nada, no, no, no lo sentí, sí, sí, murió, pero ya está. no está. Ojo, no, no, el duelo es duelo y el dolor es dolor. O sea, no, aquel que dice que no lo siente, ah, hay que llamar, hay que prestarle atención, y más en la etapa de la adolescencia. Entonces, negación del dolor y alarde de fuerza y madurez. Eso es uno de los uno de los, yo siempre digo que son como alarmitas que uno tiene que estar atentos. No nos vamos a acordar de todas, pero sí por ahí nos acordamos de una, y esa una nos va a hacer que estemos atentos. Tal vez no identifiquemos a todas, pero con que identifiquemos a una y estemos ahí como prestándole atención, es más que suficiente. Otro síntoma es el de la depresión, dificultades para dormir, impaciencia y baja autoestima. Ese es mucho más visible todavía. Fracaso escolar o indiferencia hacia las actividades extracurriculares, como por ejemplo hacer ejercicio, si antes, no sé, participaba de un equipo de algo o de una escuela de música o lo que sea, obviamente que en la primera etapa no va a tener ni energía, pero a medida que vaya pasando esa etapa, si él se mantiene en ese estado, es como que vamos a ver qué está pasando acá. A ver de qué forma lo podés ayudar para que él pueda seguir procesando el resto de las etapas. Deterioro de las relaciones familiares o con los amigos, obviamente empieza a romper vínculos. Ojo al piojo, porque una de las cosas que más, ojo al piojo, che, eh, a estar atento, porque una de las cosas fundamentales que necesitamos para poder seguir procesando en la etapa del duelo y más en la adolescencia, lo hacemos con la adultez y más en la adolescencia, es que haya una red. Hoy estaba escuchando a una psicóloga que decía que una cadena, no, una red. ¿Por qué una red? Porque una red tiene mayor capacidad de contención que una cadena. La cadena en un momento se rompe ante tanta presión, en cambio una red es como que se va elastizando, y al elastizarse permite contener aún mejor las situaciones. Por eso ella hablaba más de una red. Y si se están rompiendo las relaciones con los familiares, con los amigos y demás, ahí es
Otra alerta para tener en cuenta. Y después mencionar el suicidio como posibilidad de reencuentro con la persona fallecida. Eso es muy fuerte y hay que tener muchísimo cuidado. Este, porque que lo mencione, y más en un contexto, más que nada es el contexto en el cual lo están mencionando, en donde el dolor es muy profundo. ¿Por qué? Porque ellos canalizan y ante... El cerebro tiene una cosa que es impresionante. Se prepara para cierta cantidad de dolor y cuando ese dolor lo supera, empieza a generar como vías de escape. Y eso, empezar a tocar estos temas así, esas son las vías de escape que el cerebro en ese momento está diciendo, che, no puedo con todo esto, ¿qué puedo hacer para no sentirlo más? Entonces ahí es como empiezan a tener estos disparadores que vos decís. Por eso está bueno hablar de este tema, por eso está bueno tocarlo, por eso está bueno que se puedan hablar en las casas todos estos temas, Ujú. básicamente para que ellos digan, che, pará, antes de llegar a este extremo, vamos a empezar con otras. A ver, ¿qué otras opciones tengo? Bueno, nosotros queremos empezar a brindarles esas opciones. Conductas de riesgo, y ahí viene el abuso de alcohol, el abuso de droga, las peleas. ¿Por qué? Porque todo eso lo que hace es tapar ese dolor. Entonces, ¿qué hacen? Ante tanto dolor, lo tapo con esto. Pero ¿qué pasa? Esto dura un rato. El alcohol, Mm. las drogas, todo eso, dura un rato. Y después de ese momento, el dolor vuelve. Y no solamente vuelve el dolor, sino que vuelve la culpa. Y aumentada. Entonces, ¿qué va a necesitar? Más alcohol o más droga o más... ¿Para qué? Para seguir. Y es como una cadena que hasta que no explota, no frena. Y la idea sería es que no lleguen a ese punto. Para resumir y para terminar, por lo menos esta parte un poco más teórica de, de- del vivo de hoy, es prestar atención, darles sus espacios, permitirles que se expresen, validar sus emociones, es decir, che, hoy me siento re triste, está bien que te sientas triste, che, hoy me siento angustiado, está bien que te sientas angustiado, acompañarlos en sus diferentes etapas, comprender de que ellos están en dos etapas, la adolescencia, que es una montaña rusa, y un duelo. Entonces, si a eso le sumamos tal vez la situación de la casa, que a veces lo hablamos en los talleres, el tema de que pierden también a los padres, porque los padres pierden cierta percepción del entorno, es aún más todavía el proceso que tienen que transitar. Entonces estar atento a eso, darle sus espacios, encontrar ayuda, si uno no puede, buscar ayuda para que alguien lo pueda ayudar, eh, me parece fundamental para poder acompañarlo y más que nada para que ese adolescente o ese niño que está en este momento transitando una pérdida pueda encontrar un lugar en donde poder hacerlo de la forma, o sea, poder transitar el duelo de la forma más saludable, porque él va a ser el día de mañana un adulto, y qué mejor que un adulto sano a que venga un adulto con una carga emocional de dolor, de angustia, de represiones y demás. Ese adulto del día de mañana va a ser tal vez padre de familia y viste, como eh, desparramar ese dolor en la familia porque no lo pudo resolver en su momento, va como generando una situación aún más amplia. Entonces, bienvenido sea que podamos empezar a trabajarlo ahora. Tal cual. Vos sabés que fui anotando un par de cosas mientras te escuchaba y leí algunos comentarios porque estuvieron ahí interactuando un montón. Ah, ya no hay Ya pusieron la ninguno. idea de hacer grupo, así que ya mandé mi número, después te voy a mandar Benja si hacemos el grupo. Em, Nada, estuve chusmeando ahí los comentarios y se me venían ahí un par de cosas que por ahí ni bien arrancamos el vivo no dije. Eh, que bueno, vos recién justamente lo mencionaste, que es el tema bueno, de las culpas primeramente, ¿no? Y por ahí la interna en la casa, que yo lo digo con respeto a mi familia porque están todos ahí viendo, pero está bueno contar estas cosas porque uno por ahí piensa que el duelo Esto es es color de solamente estar rosa. triste. Sí, no, no, no. Eh, no es todo el tiempo llanto, a veces hay discusiones, a veces hay eh, preguntas que te llevan a enojarte con los demás, a enojarte con vos mismo. eh, Muchas discusiones que han terminado en palabras hirientes, incluso en frases como, ojalá me hubiese muerto yo y no él, ¿me entendés? Esas cosas
sentí de hablarlas porque sé que hay gente que está viendo que ha perdido familiares y por ahí que puedan saber que todos pasamos por eso, todos sentimos culpa, todos nos culpamos entre todos nos enojamos, pero de eso se sale, de eso se sigue, eso se sana. eh, y es entendible y no es para que nadie se sienta culpable, no es para que nadie se atribuya responsabilidades de haber hecho las cosas mal con sus hijos. Al momento de perder un ser querido, al momento de atravesar un duelo, nadie te puede decir cómo vivirlo, nadie te puede decir que hiciste las cosas mal, porque uno lo vive como puede, como lo siente y como en el momento tiene las herramientas, ¿no? Eh, Ahora porque les estamos contando todo esto en el vivo, porque Benja está dándoles un montón de herramientas, pero en el momento nosotros tampoco sabíamos cómo, nadie nos vino a decir cómo procesar un duelo, no naces Tal con una cual. instrucción de cómo sobrellevar el dolor de perder a alguien. Entonces, por ahí veía un comentario que decía que se culpaba por no haberle dado la atención a sus hijos y yo creo que uno como papá no puede hacer más que tratar de sobrevivir con el dolor que es perder un hijo, ¿no? Yo tampoco es que digo, perdí a mis papás como diciendo mis papás no fueron responsables de mí, no, porque yo misma me abandoné, yo misma no tenía ganas de seguir y no me quiero imaginar ellos que su hijo, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, creo que hay que entender que entre familias nos comprendemos, porque al fin y al cabo, por ahí son distintos procesos, pero es un dolor de perder a alguien que es parte de nuestra familia. Entonces, no atribuirse tampoco responsabilidades, creo yo que más allá de lo que los papás puedan hacer, el duelo es personal, y capaz yo, no sé, recibía, que no era mi caso, ¿no? Pero recibí ayuda de todos lados o escuchaba otros testimonios y mi proceso iba a ser distinto. Capaz tuve que vivirlo así o en su momento se dio que lo viví aprendiendo de mi familia y de mi mismo proceso, para que hoy la gente que necesite pueda ser acompañada por nosotros. En su momento yo me acuerdo solamente de una mujer grande que se me acercó y me dijo que me entendía, y nunca pude hablar con ella. Eh, por ahí en situaciones distintas también, pero creo que nunca tuve la posibilidad de poder hablar par a par con una persona que haya perdido un hermano. Eh, sí, después de que ya hiciéramos la fundación, ya he podido hablar con varias chicas que han acompañado a sus mamás o a sus papás a la fundación. Eh, Nada, también otra cosa que me anotaba, eh, es el tema de sentir que uno no merece estar porque la otra persona ya no está, o de sentir que el resto de las cosas en tu vida ya no tienen sentido porque esa persona se fue. Eh, Durante un montón de tiempo era como que la razón por la que yo vivía era porque sabía que en algún momento me iba a reencontrar con mi hermano, que no está mal, pero yo también tengo que seguir viviendo, ¿no? Y sé que, lo digo porque sé que a él le gustaría también que yo siga proyectando, que siga soñando. Eh, Hoy lo digo entendiéndolo desde este punto, en su momento no entendía por qué tenía que seguir, eh, porque bueno, es un dolor muy fuerte que no me gustaría que nadie más lo pase, eh, pero que también es parte de la vida que hay que atravesar y que si no existiesen estos vivos en los que se hablara de la muerte así sin ningún tipo de filtro, sería mucho más difícil porque más allá de que hoy en día se trata de normalizar mucho, yo creo que no se habla tanto de estas cosas y estas herramientas son re necesarias para el momento de un duelo, para no cometer, no sé, lo que te decía, no lo llamo errores, pero sí poder estar más preparados para algo que nos puede pasar a todos. Eh, no digo que es cuestión de vivir nuestra vida pendientes a si pasa o no, pero sí que estas herramientas que se ofrecen, que puedan ser bien recibidas, porque realmente todo lo que iba contando Benja, yo lo reconocía porque me pasó, porque en su momento yo no lo quise hablar, porque creo que con mis papás nunca he hablado sobre el duelo o mi proceso con el duelo de Juanga, o por lo menos no a profundidad, cosa que tampoco veo mal
porque, qué sé yo, cada uno busca o ve o en el momento se siente listo o no para hablar las cosas. En lo personal creo que debe ser la segunda o tercera vez que hablo de mi proceso del duelo. Eh, Bueno, bienvenida, Así que bienvenida sea Maca que estés participando y que estés expresándote, eso está buenísimo. Y algo que me quedó de lo que venías hablando vos recién era que, a ver, uno no va a estar preparado, no, nunca va a estar preparado. Un duelo es un duelo y una pérdida es una pérdida y el impacto que eso genera en todos los seres humanos es un impacto. O sea, el primer impacto no es que, che, con todas estas herramientas, el primer impacto no lo vas a pasar de taquito porque es una realidad. Lo que ok, sí vas a poder tener con esas herramientas es poder transitar el proceso de una forma más saludable y sostenible. Eso ujú, es lo que brindan estas herramientas que a veces compartimos con la fundación. Es poder darle las herramientas para que en el momento en que uno abre los ojos y se permite empezar a usarlas para transitar ese proceso de duelo, las tenga. Porque no es lo tal mismo cual. abrir los ojos y estar vacío che, y cómo sigo después de todo esto, no tener ni idea, abrir los ojos y decir, bueno, a ver, empezás a tener cierto, no, yo me acordaba que tenía o que podía, o simplemente hay una fundación que toca en este tema, bueno, a ver, mira, me pasó esto y cómo podemos seguir. Entonces, nosotros desde acá vamos a acompañar, a guiar y el que no quiera participar porque por su motivo personal, que se lleve esto para su día a día, que guarde el vivo, que guarde el mensaje del día, ojalá que no, pero bueno, si puede, si pasa, que cuando abra los ojos diga, yo me acuerdo que guardé una vez un vivo donde tocaban estos temas y ese vivo a ustedes les puedan brindar esa posibilidad de decir, bueno, no me asusto, sé que vamos por este camino. Tal, La idea es básicamente también es eso. ajá. O incluso uno por ahí cuando está viviendo el proceso siente que es eterno y que dura toda la vida. Sí, obviamente que con el dolor se aprende a vivir. Tampoco te estoy diciendo que mañana te vas a despertar y listo, ya está, se terminó todo. Pero sí por ahí darle ese mensaje a quien sea que esté mirando este vivo. Vi también que había una chica que hacía poquito había perdido a su hermano. De verdad te abrazo con el corazón. Ya les puse ahí mi número. Si alguien está necesitando contención o quiere unirse al grupo al que estábamos hablando, mándenos un mensaje por privado que vamos ahí a estar hablando. Pero por ahí poder darles este mensaje de que eso que te dicen de que el tiempo locura no es tan cierto, pero, pero que con estas herramientas o incluso dejándote acompañar con fundaciones como la nuestra, eh, el dolor va a empezar a menguar o vamos a poder aprender a transformar ese dolor en algo más, eh, que todo va a estar bien y que así como hoy por ahí me pueden ver a mí así completa, en algún momento también estuve rota y también pensé que mi vida se había terminado ese 20 de diciembre. eh, pero bueno, esas cosas se vuelven a construir, uno se vuelve a armar y empieza a vivir distinto, eh, pero Esa, nada, porque, porque creo que en el momento uno justamente piensa que se le terminó el mundo y que no hay una solución, y tampoco es que la hay, tampoco es que hay una varita mágica, pero con tiempo y procesando el dolor, se puede hablar del tema, eh, y poder ayudar también a otras personas, poder el día de mañana tal vez esas personas que nos están viendo del otro lado puedan estar en mi lugar y puedan ayudar a mucha gente a que puedan conocer este tipo de herramientas también. sí, además está bueno que estén estos vivos para darle ese mensaje de esperanza a todo aquel que esté mirando o que conoce a alguien que esté transitando. Un mensaje de esperanza de que sí, se puede, de que hay lugares preparados para poder acompañar y ayudar y como vos decís, Maca, brindar herramientas para que las personas puedan transitarlo de la forma más saludables, darle esa esperanza de que se puede lograr, pero siempre y cuando logremos entender de que estos procesos no se hacen de la noche a la mañana, que Igual, el dolor va a estar presente y que vamos a necesitar ayuda para que nos hagan de sostén y nos hagan de esa red de contención en todo
ese proceso porque solo cuesta mucho más y casi que te diría es como mucho más difícil poder hacerlo. Tal cual. Entonces, qué mejor que nosotros podamos brindar estos espacios así para que la gente pueda tenerlos. Sí. Che, Benja, vos tenés algo más que decir porque veo que ya nos están echando, ¿viste? Ya se están despidiendo todos. No, no, no. Voy a dejarlos que descansen entonces. Bueno, bueno. Muchas gracias, Benja. Estuvo muy bueno el vivo, la verdad. Sí, 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 la Entré verdad sin que saber de qué iba, ¿viste? Pero estuvo muy bueno. Siento que va a ser de mucha ayuda, que ya está siendo de mucha ayuda para muchas personas. Y nada, te agradezco otra vez por estar en la fundación. bueno, muchas De verdad, gracias. sos de no saben lo que es el grupo, a veces están como muy, está difícil el ambiente y por ahí a veces Benja manda alguna frase o algo y ya los padres se encienden, así que de verdad te Bienvenido sea. bendecimos un Ahí montón. tu Hágale, mamá dice, sí, eso es algo que lo hablamos en el vivo, en el primer vivo, de que era una cuota pendiente que tenía la de armar como vendría a ser como una parte para la parte para los adolescentes y que es justo que viene este vivo que me comentó tu mamá como para poder darle ese puntapié inicial a un área por ahí menos tocada, que es la parte de los adolescentes. Entonces, bienvenido sea si se arma un grupo de contención para aquellos que hayan perdido algún hermano o algún amigo, ¿por qué no? tal cual. También porque hay veces que un amigo también impacta, entonces bienvenido sea, como siempre dice tu mamá, en la Fundación Abrazos que Calma, ella les abre los abrazos a todos, entonces bienvenido sea si se arma un grupo para poder acompañar los procesos porque ambos transitan de formas diferentes los procesos. Y bueno, eso, que sea el Exacto. puntapié inicial. Si quieren estar en el grupo, creo que mamá me mandó un mensaje, un número, pero si no, nos mandan por privado en el Instagram, acá mismo, y lo organizamos ahora, ya en un ratito. Así que bueno, gracias por haberse unido, gracias por escuchar, gracias Benja otra vez. Nos veremos el lunes que viene a la misma hora con otro tema distinto, seguramente lo estamos publicando en las redes, así que los esperamos el lunes que viene y envíennos mensaje por privado así los unimos al grupo. ¿Listo? Nos estamos viendo. Nos vemos, que tengan Adiós. muy buenas noches. Chau, chau.